Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar en esta oportunidad recordando nuestra universidad. Antes que ya pasa casi un año y ya no la veo. Y poder comentar acerca algo de las pruebas que manejamos nosotros en el laboratorio. Algunas todavía no están activas, se puede decir. Otras están en países, ya se están trabajando. Y son cosas que de todas maneras ustedes tienen que conocer y al final tomar las decisiones. Algunos, igual que en nuestra promoción, algunos están en el extranjero y en su especialidad también manejan otro tipo de pruebas. Y no olvidarse que ayer fue el Día de la Medicina también, ¿no? Y ha sido el primer año que no hemos podido reunirnos con los colegas. Y esto sea una manera también de reflexionar por todas las cosas que están. Ok. A ver si podemos empezar. Siempre es interesante mirar a aquellos que les gusta la biología, no solamente aquellos que van a ser intensivistas, anestesiólogos, cardiólogos, medicina interna. La anatomía es algo importante, el cirujano, el tórax, etc. Y siempre les menciono que no olvidarse que no ha sido fácil para nadie poder tener todas las evidencias, ¿no? Médicas, etcétera, ¿no? Y hay literatura bastante interesante. En alguna oportunidad tendré el tiempo de hacer un repaso, ¿no? Acá los egipcios también tenían la particularidad de pesar el corazón, ¿no? Para ellos era un transporte, ¿no? Acá dice, todos los fluidos y era sed del pensamiento, ¿no? Querían pesar eso. Ya conocían lo que era el corazón, entonces. No es que no se conocía, ¿no? Hasta con vinieron los últimos, que eran el siglo XVIII, XIX, no, ya, mucho antes. Y aquí había otro tipo de cirugía, hasta oftalmológica, y también la digital, ¿no? Y algunos médicos anatomistas y algunos que ayudaron mucho con este aparatito de acá para escuchar los latidos cardíacos. Yo recuerdo que esto usaban uno de mis profesores. Colocaba un paño acá al paciente y comenzaba a escuchar. Y eso ha existido hasta hace, diría más o menos 40, 50 años atrás. Y se escuchaba muy bien, ¿no? Muy bien se escuchaba. Lo único que tendría que cambiar los paños a todos, ¿no? ¿Qué hay acerca de los síndromes coronarios en general? Una de las cosas es que actualmente ya hay otro tipo ¿cómo le diría, no? De pensamiento integral de las cosas. Ya no solamente se habla de esclerosis, por lípidos, hay un sinnúmero de cosas. Y solamente mencionarles, ¿no? Que la literatura menciona, por decirle, que el 68% de los infartos no necesitan estar tapados totalmente. No necesitan. Porque ahí se agregan otras cosas. El 18% conexiones entre 60 y lógicamente mayor de 60 hay un porcentaje mínimo. Uno comienza a pensar, ¿y por qué? ¿Okay? Otra de las cosas últimas también que refiere a la literatura es que ya no se está pensando pues en ancianos, ¿no? Bien, ya se ha descubierto que la aterogénesis se está empezando en esta edad, bastante joven, ¿no? Ya comienza a haber lesiones a nivel endotelial
ya está en los depósitos. Y ahora más todavía con el tipo de chatarrería que ahora se ha suspendido, ¿no? Pero que seguramente va a volver otra vez. Entonces ya no son los ancianos, ahora son gente joven. Una de las cosas que estuve leyendo hace poco fue los infartos en menores de 40 años. Y hay trabajos acá en el Perú. Hay trabajos en el Perú, en el norte y acá en Lima están mencionando infartos en menores, pacientes menores de 40 años. Y la razón no es porque sea una situación genética o que hay una anomalía, qué sé yo, ¿no? Es por esto. Hay una situación ya definitivamente que tiene que ver con la nutrición. Entonces, tiene que haber el cardiólogo pediátrico para poder manejar también esto. Y esto es lo que últimamente se está viendo también con respecto a las ateromas, ¿no? Y es una cosa interesante, no lo voy a leer, pero hay participación de muchas cosas, ¿ok? Ya no se está hablando del lípido, no se está hablando de esto, está hablando de un sinnúmero de elementos, ¿no? Y acá están ya en otros países, lo que se está inclusive dosando, ¿no? Nosotros no lo hacemos, es el LDL oxidado, ya se está usando. Y eso preveyendo, porque uno no va, el problema es que uno no va a tratar al paciente cuando ya tiene el infarto, pues, o sea, no, como decir, yo soy médico porque atiendo cáncer, ¿no? Cuando ya está el cáncer. Cuando a veces la situación del paciente no es muy agradable, no es muy, y tiene una perentoriedad de vida pues tan corta. Ahora se está trabajando desde antes. Entonces, esto se está haciendo en otros lugares, en otros países. Ojalá llegue muy pronto a nosotros, se está haciendo mucho en Europa, se está trabajando. Y hay otro tipo, ¿no? Es el órgano linfoide terciario arterial. ¿Qué son? Son linfocitos que están acá. Lo estoy dejando, es una figura muy bonita. Esto está en Achur, de medicina, y que realmente los que van a hacer cardiología tienen que también conocerlo. En muchos países también se está haciendo ya el dosaje de lipoproteínas. Ya no se está en LDL, en HDL, ¿no? Lipoproteínas. Los pre. Entonces, ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Estamos hablando a nivel, como decía, molecular, para el manejo también del diagnóstico. Aquí hay otra figurita también, que lo estoy dejando para que ustedes los aprecien con tranquilidad. Pero este es algo importantísimo, no creo que van a manejar esta tarea. Entonces, ¿qué cosa lo que se está sucediendo con todo esto? Hay un esquema, que de verdad que estuve mirándolo, y lo he tratado de hacerlo más simple, y habla, por ejemplo, de esto, ¿no? Ya no se está hablando necesariamente de los lípidos, está hablando de una respuesta inflamatoria sistémica a través de los interleuquinas. Esto hace daño, y aquí a aparecer la esteroesclerosis, ya tenemos estos componentes. Y ahí se agrega ya los lípidos. A esto se agrega pues el síndrome coronario agudo, ¿no es cierto? Y a esto entonces se le está mostrando un indicador de eventos coronarios, las interleuquinas. Todavía no estamos en totalidad haciendo esto, pero ya en otros lugares de nuestra patria ya se está manejando las interleuquinas como una situación de riesgo. Ojalá también llegue eso a todos los hospitales del MINSA, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que se ha visto? También otra de las particularidades de este síndrome coronario agudo, que sin elevación de ST, la onda, ¿no? O la curva, o bueno, ya lo que ustedes conocen mejor que yo, el síndrome coronario es sin elevación. Por esa razón que aquí es necesario hacer los biomarcadores con urgencia. Y cuando síndrome coronario con elevación de ST, lo que sí menciona que es menos frecuente, pero es mayor mortalidad cuando llega al hospital. Uno puede ser lo más frecuente y el otro es lo mortal. Y acá hay algunas condiciones también de la enfermedad coronaria, ¿no? Como le digo, solamente mostrarle, y muchas veces estamos pensando que esto puede ser oclusiva, y esto hay un sinnúmero definitivamente de teologías, ¿no? Pero acá está hablando cuando a veces las dos paredes se son comprometidas.
acá es el grosor. Y acá cuando definitivamente son tanto lineales, pero el grosor de las arterias son tan mínimo, y esta situación anatómica que obstruye. Y ahí viene el problema, ¿no? O sea, no necesariamente a todos va a suceder la misma forma, a todos le va a suceder. Y este es otro trabajo de investigación que les he dejado ahí, inclusive hasta con, ¿no?, el lugar donde lo he obtenido, y este es el 2017, tiene que ver también con el estrés, ¿no es cierto? Y algunos componentes también, la gelsolina. Hay componentes y también el estrés. Hay situaciones también que se manejan a nivel neurotrófico y también provocan un síndrome coronario. Por eso que una de las cosas que nos decía nuestra abuelita, ¿no? Por un susto le dio un infarto, ¿no? Y nosotros nunca creímos eso, ¿no? Hasta que nos damos cuenta que el estrés también es uno de los problemas graves. También se conoce que también puede haber infarto también a frío, por exposición al frío. También hay cuando hay un compromiso de tipo inmunológico, de tejido, etcétera, también igual. Y eso hace que se formen o no se formen a veces ciertas células que van a ayudar a manejar también. Y esto es lo que también se está mencionando actualmente con respecto pues a que también hay isquemia macro o microvascular en pacientes con infarto miocardio. No solamente es grandes arterias, sino también las pequeñas, y acá nuevamente igual. Y un síndrome que ahorita también se está comentando más en estos pocos años, es el síndrome Takotsubo. Es una angina, ¿no? Es un problema anginal que puede desembocar también en un infarto miocardio. Y esto también es por un tipo de forma que tiene el corazón, pero también el estrés es un detonante, se puede decir. ¿Se dan cuenta? Hay un sinnúmero de cosas. Estar en necrosis solamente mostrarle, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando hay un infarto, isquemia y necrosis de tejido? No puede ser que ustedes los dejo siempre para ustedes que puedan manejar. El síndrome isquémico tiene una gran variedad de cosas, ¿no? Pero algunos han dividido hasta a veces hasta en 5, otros más. Y esto es lo más atendible, ¿no? Angina inestable, infarto con elevación o sin elevación de ST y la muerte súbita. Ahorita se está agregando la muerte silente también, que es otro de las, infarto silente, digo, y la muerte súbita también, que es parte de esa patología, ¿no? Y la angina inestable. Esto todavía no hay una evidencia firme, pero se han encontrado bacterias, virus, etcétera, en las placas. Hay trabajos en los cuales han encontrado, pero no hay una evidencia ciencia cierta, ¿no? Si esto realmente es así. Algunos dicen, pero la gran mayoría está pensando en las interleuquinas como un inicio a la lesión y luego depósito de los líquidos. Y igual, miren, este es a nivel del año 2015, y vemos nosotros que esto no ha cambiado, porque el que sigue muriéndose más son los problemas cardíacos. Estos son los factores que nuevamente sigue siendo el fumar, el alcohol, el estrés, ¿no? El estrés estante no le consideraba para nada, ahora ya, actualmente sí. La hipertensión, que también es el abuso de drogas, que también es otro de los hallazgos. Esto también ya se conoce. La edad. Generalmente estamos hablando de gente anciana, ¿no? Pero actualmente esto se está quitando porque ya encuentran problemas coronarios a partir de los 40 años. La obesidad sigue siendo un marco para todos. Generalmente el varón es más frecuente, pero ahora por el tipo de factor negativo que también tiene la mujer, tanto como el licor y como el tabaquismo, y definitivamente está llegando también, y también, con el problema también del estrés de género, también está sucediendo que esto está volviéndose ya casi equitativo.
Y lógicamente la historia familiar, padre, abuelo, etcétera, está dando siempre hay hipercortisolemia familiar, lesiones cardíacas también igual, y eso ya es por mutación genética. Y una de las cosas que en CDC el año 2015 menciona, en Estados Unidos, por ejemplo, y esto no ha cambiado definitivamente, inclusive hay más muertos actualmente, 600.000 muertos por año. Una persona con infarto de miocardio muere. Y no respeta razas ahí, ¿no? Sino el tipo de vida que se tiene en ese lugar. Cada 40 segundos una persona sufre de un infarto de miocardio. En ese año el costo de poder sostener médicamente a un paciente llegaba a 200.000 millones de dólares. Okay. Y dentro de los factores de riesgo para ellos, es la hipertensión, HDL alto y el tabaquismo. Y esto es frecuente. Ustedes ven, yo a veces veo el canal de Network y veo el tipo de comida que les encanta, pues, es terrible, ¿no? Y no cambia, ¿no? Entonces, no va a variar, va a aumentar más todavía porque el consumo de estos lípidos son tan altos en esos lugares, es terrible. Y esto es un trabajito de tornasol, que es uno de los trabajos que se está realizando en nuestro medio ya años, y hizo igual que el Framingham, que tiene como más de 30 años, esto se hizo a lo largo de 5 a 10 años, y solamente mencionarle, ¿no? ¿Qué cosas es el hallazgo? Hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, que es una de las cosas muy frecuentes, y también lo que es el tabaquismo y la obesidad. Son factores de riesgo nuestros, ¿ok? En el 2018 se realizaron 683 atenciones por infarto agudo del miocardio en los hospitales del MINSA y presentándose de mayor incidencia en hombres mayores de 60 años. Pero ahora hay trabajo de nosotros, ¿eh? Ahora hay trabajo. Pacientes con síndrome coronario menores de 40 años. Esto es solamente mencionarle cuál es la importancia de que ustedes tengan, igual cuando se hacen las pruebas, en este caso biomarcadores cardíacos y electrocardiograma, cuál necesidad hay para hacer la trombolización. Generalmente tiene que ser a este nivel. Algunos pueden ser hasta los 40 minutos, pero no más allá. La respuesta no es buena, y la respuesta es mayor acá a estos niveles. Por esa razón, los biomarcadores y el electro son importantísimos, inmediatamente, sin esperar, sin pensar, cuando hay estos cuadros. Y el tabaco definitivamente es algo que nosotros tenemos actualmente. Esto ha subido porque, como les decía, tanto hombres como mujeres lo están haciendo en la actualidad. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, o sea, no entrar solamente en todas, porque los cardiólogos son muy especiales. Bueno, somos amigos ahí en el hospital, tengo 2 amigos cardiólogos muy buenos, pero ellos solamente se basan en una sola cosa, ¿no? Ahí se han esquematizado en eso y se lo respeta, ¿no? No soy cardiólogo. Pero la literatura nos menciona otras cosas. Y ya inclusive hasta los conceptos de los síndromes coronarios, el infarto ha cambiado, ¿no? Cambia, como cada año cambia, ¿no? Pero nosotros queremos quedarnos con esto. ¿Qué cosa nos da el diagnóstico fundamental del infarto? Una historia clínica que tiene que ver, lógicamente, el dolor, todas esas cosas, ¿no es cierto? La no solución a los minutos, sigue el dolor, etcétera, y luego viene toda la sintomatología clínica. Y lo vemos acá. Luego, el electrocardiograma, que es importante, ¿no es cierto? Está acá. Y luego, ¿qué vienen los biomarcadores? Pues hasta ahora nos quedamos con eso. Yo sé que esto está cambiando también, pero la historia clínica es importantísima. El electrocardiograma tiene su lugar y también aquí tiene que ver con el tipo de tratamiento y la evolución del paciente. Pero esas 3 cosas importantísimas para diagnosticar esto, que un diagnóstico del infarto.
sea, son tres cosas. Y acá solamente mencionarle la sintomatología, ¿no? El dolor tipo, precordial, retroesternal, irradiado del cuello, el brazo, el dolor punzante, llega a la espalda, una duración, el dolor más o menos 30 minutos, algunos mencionan 40, vamos a poner ahí 30 minutos para no entrar, pero hay una variante, y luego hay una sintomatología, ¿no?, muy variada, hasta que parece indigestión, ¿no? Entonces, esto de ahí nos va a mostrar realmente que es importante. Y esto es lo que yo le menciono, en tiempo de diagnóstico con el electrocardiograma, ¿y por qué? En ese momento, cuando ya está, y ya será llevado para hacer la evaluación química, más o menos, no debemos esperar mucho tiempo para hacer la fibrinolisis, si no hay respuesta. Y justamente por esa razón el electro y las pruebas químicas son importantísimas para manejar eso. ¿Qué hay con la muerte súbita? Todos sabemos que la muerte súbita tiene que ver por una arritmia, ¿no? Fibrilación ventricular. Eso es lo que muere. Acá se ha visto que hay una variación también con respecto a la edad y los factores. Y si se dan cuenta, todos pueden morir. Y eso lo hemos visto nosotros, a veces hasta en jugadores, etcétera, ¿no? Hasta me acuerdo de un cantante brasileño que hace poco vi un video sobre muerte súbita, tenía 42 años. Y aparentemente no tenía ningún problema, estaba cantando y se cae. La respuesta tiene que ser inmediata porque si no, no hay forma de solucionarlo. Ahora, acá ustedes ven un trabajo de investigación, enfermedades asociadas, la muerte súbita. Esto se ha hecho en España, enfermedades cardiovasculares, hay un porcentaje, cardiopatía, enfermedad coronaria, hipertensión, problemas vasculares, etc. Hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Hasta trastornos gastrointestinales, ¿eh? Imagínense. Trastornos pulmonares, etc. Sinnúmero de situaciones, la mayoría cardíacas, etc. Pero que por alguna razón sucede un paro cardíaco, una fibrilación y paro cardíaco y muerte cuestión de minutos. Acá no hay que, vamos a ver, exámenes laboratorios, ¿no? Las cosas se hacen previo, y esa es una de las cosas que es importante, ¿no? Hay un síndrome que sí, ahorita ya conocido en el año 92, ahora se está dando mucho pie, ¿no? Y esto era también causante de síndrome de Brugada, muerte súbita. Es una enfermedad hereditaria, hay una mutación genética, y ¿qué era, no? A una anomalía de actividad eléctrica del corazón. Esa era la razón. Y se detecta aquí, a través del electrocardiograma. Hay un trabajo del año 2016 en la Universidad de Coruña. Y la gravedad es mayor en los varones. Este síndrome de muerte súbita han puesto en tres, ¿no?, componentes grandes. Es por un problema de coronariopatía, coronarias, el corazón propiamente dicho, y un problema de tipo congénito. Así en términos, ¿no? Y la mayoría es congénito. Y esta es una de las cosas interesantes que comencé a revisarlo, y este es un algoritmo ético de muerte súbita coronaria. Supervivientes y fallecidos. Acá la acción fue inmediata, ¿no? Estaba revisando eso y muchos médicos que están inclusive hasta de paseo llevan una especie de equipo que es, ¿no?, como un desfibrilador, ¿sí?, pequeño, portátil, ¿no? Entonces, parece que como ahí hay una rutina muy grande, hacer compromiso es llevar su material, pues, ¿no? Acá con mucho cuidado lo llevamos. Y vemos acá hay un sinnúmero de elementos también que está con letras. Lo estoy dejando para que ustedes lo vean con tranquilidad, pero hay una situación de manejo también. O sea, y hay también, nuevamente, ¿no?, condiciones para eso. Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el laboratorio? No se le puede hacer nada a ese paciente, se le hace previo. Y lo que se está mencionando en la actualidad es la valoración del péptido natriurético. Esto revela que las fuerzas, tanto eléctricas y de contractura,
del miocardio está alterada. Entonces, este caballero tiene un riesgo de provocar o de que se le provoque una muerte súbita en cualquier momento, cuando hay sujeto a estrés, cuando hay sujeto a un excesivo, ¿no? Función física. Por eso que la mayoría de los muertes súbitas son en jóvenes deportistas, ¿no? Hay un exceso, ¿no? Entonces ahí hay una situación también de tipo de insuficiencia, ¿no? Miocárdica. ¿Qué han hecho en España? En España, viendo que ahí también ha habido casos, y una buena cantidad de casos, no solamente de problemas de muerte súbita, sino también de coronopatía, un sinnúmero de elementos propiamente, han comenzado a hacer electrocardiograma a los alumnos del colegio. Y cuando ellos ven que en primaria y secundaria, cuando han comenzado a examinar ellos, dice, en la población escolar que ellos tienen, el 2% tienen alguna alteración tipo eléctrica del corazón. Entonces, estos son niños, adolescentes y jóvenes que tienen que ser evaluados toda su vida. ¿Okay? Y se le va a limitar, lógicamente, ¿no?, el trabajo excesivo muscular. Entonces, hay una posibilidad de manejar esto previa, ¿no? Péptido natriurético. Luego ahorita se está viendo que hay un problema también con el calcio. Y menciona, eso también es algo que solamente hay 2 o 3 trabajos que he revisado, debe haber más porque se está hablando mucho hasta de tipo de hormonas. Me dice que cuando un paciente tiene bajos niveles de calcio y hay una alteración también, este calcio 2 positivo, ¿no? Y hay alteración de los canales sodio y potasio, también hay un problema de repolarización. Estos pacientes que tienen esta alteración del calcio sobre todo, esa variable del calcio, deben ser controladas. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando de la muerte súbita ya, estamos hablando previo. Y luego, si tienen todas estas cosas que hay alteración, ¿qué es lo que están haciendo a estos pacientes? Comienzan a hacerle lo que es el examen genético, estos genes. Se ha visto que estos 2 componentes genéticos tienen que ver con las miocardiopatías. Hay que vigilarlos y darles alguna metodología, ¿no?, de trabajo, de forma de vivir, etcétera, para que pueda evitar, tenga problemas. Y lógicamente también las otras condiciones que hemos revisado. ¿Ok? Otra de las cosas también que se habla, y eso ha sucedido, y esto ha pasado inclusive hasta con artistas de música, eso, después de una subida, volada y todas esas cosas, como ellos mencionan, una drogadicción muy marcada, y esto ha pasado, hay muerte. Dice, hay derrame esto, hay derrame el otro, derrame pleural, ha tenido un problema de derrame, y la verdad que esto es ya se conoce, provoca también muerte súbita la droga, la cocaína. Aparte también el infarto, ¿no?, todas esas cosas. Entonces ya tenemos situaciones también, y esto para nadie es noticia de que también este es un factor negativo también en muchos de los deportistas. Entonces, ya hemos visto entonces la muerte súbita, que no se puede solucionar en ese momento, pero sí hay 3 elementos, tanto el calcio, tanto la genética y tanto el péptido natriurético, que puede ser una evaluación previa y un electro, lógicamente, para esto, ¿no? Entonces, toda esta situación, y también hay que hacer una toxicología, ¿no?, porque son los que están en alto riesgo para eso. Todos somos saludables, es cierto. ¿Qué hay con el infarto silente? Eso también ya actualmente es una de las cosas que se está valorando. Allí en el hospital, cuando estábamos haciendo, así conversando con los clínicos, y me dijeron, oye, este caballero que conocíamos nosotros también, que era una amistad, pues tiene un infarto, ha tenido pequeños infartos, y yo nunca había sentido molestia, si no fue una evaluación.
¿Y qué cosa? Lo que después, mire, esto ha pasado más o menos más de 20 años atrás, ¿no? Y en la actualidad, ahorita, por ejemplo, el año 2005, ya comenzaron a salir trabajos de acerca. En infarto silente, ¿cuál es el mayor riesgo? Diabético. Entonces, acá hay factores. ¿Qué factores son para estos infartos silentes que existen? Y que es un buen porcentaje, les digo. Inclusive hasta en nuestro medio. Sexo, edad, diabético, hay enfermedad cardiovascular previa, sufre de neuropatía, tiene una hemoglobina glicosilada alta, presenta en orina albuminuria positiva, altos niveles de creatinina en sangre, o sea, más de 1.5, ¿no? Y también tiene, para arreglar su diabetes, a pesar de que no era un diabético insulino dependiente, ya necesita insulina para tratarse, porque ya tiene un problema ahí de ancianidad, pues, ¿no? Degenerativo a nivel pancreático. Pues estas son las condiciones y esto es lo que da en este paciente, sobre todo el riesgo de un infarto silente. Y acá solamente algunas cosas, ¿no? Algunas cositas y algunos reportes. La asociación de niveles bajos de HDL con triglicéridos altos fue un fuerte indicador de isquemia miocárdica en diabéticos tipo 2. Por esa razón que vemos nosotros infartos silentes, siempre hay un riesgo de ser diabético, que se agregan otras cosas. Acá también igual, se ha estudiado igual una determinada cantidad de pacientes y también se dice, no encontró que el 17% presentó infarto agudo de miocardio, la edad media 65. Ya hemos mencionado, la ancianidad provoca también un problema isquémico, ¿no? Y ahí podemos ver en cada traba, a veces, tanto la edad, y este es en Perú, 65, en este caso de infarto silente, ¿no? Y también elevado la hemoglobina glicosilada. Entonces, ya hay ese riesgo, ¿no? Pero el mayor fondo de esto es paciente diabético de alta data, ¿no es cierto? Un paciente diabético crónico. Entonces, ellos son los factores grandes para tener un infarto silente. Ahora, ¿qué vemos con los marcadores? ¿No? Así, muy general, pero para prestarnos un poco la atención también de las cosas que están viendo, ¿no? Y vemos nosotros que tanto tiempo de troponina, ya así tromboplastina, troponina, que nosotros conocemos que son estructuralmente dentro de lo que la estructura miocárdica, que son los más importantes, son 3, pero solamente 2, el T y el I, o L, algunos les menciona, son los únicos cardioespecíficos. Ahora, ¿por qué algunos usan T y I? Por el tiempo que tiene ¿no? Algunos, en el caso del T tiene hasta 14 días, sí, muy indistintamente. Los dos son muy sensibles y ahorita se está trabajando a través también de elementos de ultrasensibles. Pero algunos laboratorios usan el I, el otro usan el T. Mientras esté estandarizado no es problema. ¿Qué hay con estas pruebas, no? Que por ejemplo acá estoy mencionando que más o menos entre las 2 y 4 horas de la lesión miocárdica se comienza a detectarse. Y luego desaparecen casi a la semana. ¿Ok? Es más tardar. Si encontramos nosotros una troponina elevada en el momento que llega la emergencia, o sea, en ese momento llega, le haces una troponina, está elevada, dentro de la estadística que manejan ya los cardiólogos es una mayor mortalidad en lapso de los 3 días. Entonces, estos pacientes con alta cantidad de troponina llegando, porque significa que ya ha habido necrosis, ¿no es cierto? Ya son 40 o veces 50 donde ha sufrido el infarto, recién llegó al hospital después de 2 horas y la troponina está alta, es lógico que hay una situación crítica porque ya ese corazón ha sufrido demasiado tiempo isquémico, ya está con necrosis, entonces hay un riesgo mayor para él. Ahora,
En algunos reportes refieren también que el uso importante es en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, porque el electrocardiograma no revela que hay una cuestión de necrosis, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este momento, en este caso, hay que hacerle inmediatamente la troponina. Ahora, ¿para qué también nos es útil realizar esto, no? Nos orienta la elección del uso de antigrante plaquetario, eso es cierto. O sea, ¿en qué momento está elevándose? Estamos viendo nosotros que en qué instante está la necrosis. Si encontramos pues que con ajuste está en 1.5, luego llega a 2, estamos viendo que pudiéramos nosotros, porque está hasta al menos 0.1, ¿no? Entonces, ya podemos esperar darle eso, pero ya tiene pues, por decirle 10, ya no tenemos esa oportunidad de poder utilizar. Podemos intentarlo, ¿no? Pero ya vemos que la necrosis ha sido masiva entera. El infarto con elevación del ST al inicio, cuando eso se ve, cuando entra a la consulta, es de peor pronóstico, eso lo hemos mencionado antes, la gravedad. Aquí, apenas se ve esta elevación, hay que darle y no esperar los biomarcadores. ¿Ok? ¿En qué casos aumenta la troponina? A nivel del cardíaco, no es síndrome coronario, en el vasoespasmo. Esto también provoca infarto al miocardio, y eso también se conoce, y se ve muchas veces hasta en la gestante, ¿no? La hipercoagulabilidad también, esas cosas se ve. Entonces, no estamos exentos solamente por un ateroma. Cuando hay taquicardia también sube. O sea, también tiene que verse eso cuando se hace el informe. Hay que agregarse el electrocardiograma para ver si realmente hay signos de necrosis. A veces es una taquicardia. En insuficiencia cardíaca aguda y crónica también está elevado. No mucho, pero está elevado. En miocarditis y pericarditis. Y también en otros componentes también puede estar elevado. Por eso la clínica es importantísima, manejarlo, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, sepsis, shock séptico, insuficiencia renal y amexida. En eso también puede estar elevada la troponina y no tiene un infarto al miocardio. Sí se sabe, y esto los cardiólogos lo dicen, es el marcador ideal. Igual, eso es lo que hacen ellos todos, y como le digo, nosotros lo respetamos porque es su especialidad, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir, no, no lo hagas, ¿no? Entonces, ellos saben que es esto y eso nomás usan. Es muy, no digo difícil, pero muy limitado el uso actualmente de esto. Ellos más se basan en una troponina. Pero ¿qué nos dice la literatura de afuera, no? En microinfartos hay una ligera elevación en la troponina y una concentración normal de CKMB. Eso también nos ayuda porque esto sucede. Microinfartos es una frecuencia también que inclusive estamos hablando de infarto silente. Hay microinfartos. Y se eleva con ajustes casi en los bordes inferiores de superiores nada más, troponina, pero el CKMB está dentro de lo normal. ¿Qué sucede en caso de hacer una troponina y el paciente es crítico? Y se ha visto que troponina elevada en un paciente crítico, donde no hay evidencia de un infarto, a ese paciente crítico le está indicando como un indicador de alta mortalidad. Porque recuerden, ¿no? No solamente es cardíaco, es pulmonar, es renal, etcétera. Entonces, si está aumentado, podría haber un compromiso pulmonar, podría haber un compromiso séptico, podría haber un compromiso renal, etcétera, o inmunológico, ¿no? Infeccioso. Ahora, ¿qué hago si viene un paciente y ya pasó 24 horas? Lo que menciona la literatura es, no es útil utilizar una troponina después de las 24 horas de pasado el problema agudo. Ya no tiene utilidad. Hay que utilizar otros marcadores solamente de control. Y acá hay una cosa interesante, ¿no? Se sabe que en un infarto al miocardio, ¿ok? Va a haber 25% que van a tener un dolor típico, no típico. Imagínense, ¿no? Y estos están acá, los infartos silentes.
a veces son asintomáticos. Y el dolor típico abarca el 75%. ¿Qué hacemos nosotros, no? Hay un dolor que debe estar menos de 4 horas de evolución, o el dolor tiene más de 4 horas de evolución. Y eso los mismos cardiólogos han marcado esa. ¿Por qué? ¿Para cuándo usar los biomarcadores y el electro? Cuando esto está menos de las 4 horas, o sea, estamos hablando, puede ser, 4 horas significa pues 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ¿no? Etcétera. Se puede manejar este tipo de marcadores, ¿no? Y la mioglobina, que a algunos acá también no les gusta usar, ¿no? Y otra prueba, la BB glucógeno fosforilasa. No lo hacemos nosotros, pero ya en Europa lo están usando, que es mucho mejor marcador que la CKMB. Ojalá también, como le digo, esas cosas lleguen, ¿no? Pero si el paciente tiene manifestaciones donde hay mayor dolor, más pasadas 4 horas de evolución del problema, solamente realizarle estas 2 pruebas. No hay necesidad de hacerle las otras, solamente 2 pruebas. Ahora, siempre, y esa es una de las cosas que hacen allá los cardiólogos, los que están en UCI también, cuando hay paciente pasa de shock trauma, luego estabilizarlo, etcétera, hay un control entre las 2 y 4 horas. No solamente es una. Siempre les he comentado también en cualquier análisis que ustedes vean, así sea una orina, y la ven medio rara, o ven que el paciente ha evolucionado de otro tipo y la orina está normal, tienen que hacer un nuevo control. Y ese nuevo control puede estar entre 2 y 4 horas. Eso es lo mejor, no porque uno gane con el laboratorio, sino el hecho es que ese cambio. Recuerden, siempre les he dicho, los hemogramas cambian a las 6 horas. Entonces, ese es el lapso para nosotros, pero acá, de 2 a 4 horas hay que hacer los controles. Y hay un índice también que se maneja, y dice, ¿no? El índice de KMB mayor de 4, es una fórmula, y una troponina mayor de 2.5 es un infarto. Un índice de CK menor de 4 y una troponina normal es una angina inestable. Es una manera cómo lo manejan a través de estas referencias, ¿no? Ahora, aquí hay otra prueba que es el SACA-MB. El SACA-MB puede ser detectado a las 3 horas, ¿no es cierto?, del infarto. Hay un pico hasta las 24 horas y normaliza a las 72 horas. Y la razón muchas veces utilizo es que es económico y fácil. Un poquito menos compleja que la troponina. Pero también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Aumenta en la regeneración muscular, en la distrofia muscular, y polimiositis. También hay contenido prostático en el pulmón y en el útero. Entonces, por eso la clínica, importante. Ahora, ¿es sensible al IVA? Sí. Pero ya saben que la troponina es la estrella, ¿no es cierto?, del IVA. Esta es la segunda. Para el caso es el gol estándar para la OMS. Los valores son menos de 5 nanogramos por decilitro. Y lo que se menciona, ¿no? Pasado luego a las 32 horas, no es sensible. O sea, en la respuesta tardía se puede decir, ya no se va a usar. No hay necesidad. Evolutivo. ¿Qué es lo que también es importante para cuando uno maneja el CKMB? Los límites superiores, si nosotros ponemos acá, límites superiores 14, 15, 16, esto es propio, una forma de diagnosticar angina inestable, pero también nos dice que tiene un riesgo de infarto, como un predictorio, ¿no? Aquí en términos, como un predictorio. Pero valores que están límites superiores, lógicamente, por esa razón que 2 a 4 horas, me menciono nuevamente, hay que hacer el control. Entra con 10, ustedes ven que se va a 15 y no va más, o sea, es una angina inestable. Y si esto rebosa con la troponina, es un infarto. Pero ya los valores, siempre les he comentado, los valores extremos, sospechen. Valores bajos o valores altos, sospechen. Hay que repetirle las pruebas.
nada más mencionar la curva de lo que están, que ustedes ya que van a hacer dentro de poco cardiología, así que la mioglobina, que es un patito feo para uno ya, algunos no lo quieren saber, pero no nos comentan, etcétera, pero en Europa lo usan hasta ahora. Es una hemoproteína citoplasmática, músculo esquelético, cardíaco, y es una reserva biológica. Pero también tiene una particularidad, aumenta, o sea, cuando aumenta la mioglobina también, es debido a problemas de tipo muscular, ¿no? Esquelético, o ejercicio. Se libera de 1 a 3 horas después de la lesión, máximo 5 a 10 horas, se normaliza a las 36 horas. ¿Qué es lo que es importante? La mioglobina. Su cantidad está relacionada al daño de la lesión. En el reinfarto, o sea, es una prueba que se utiliza para el reinfarto, porque es más corta, ¿no? Útil, también puede utilizarse con la troponina, porque la mioglobina tiene una disminución muy rápida. Entonces, si hay un reinfarto en ese paciente que aparentemente tiene una buena evolución, sobre todo aquellos que tienen antigen estable, ¿no? Que también es peligroso, se puede utilizar en esto, entonces lo va a ver. Superó el cuadro y parece 24 o 48 otra vez, se utiliza la mioglobina para determinar el reinfarto. Sobre todo es la utilidad que le dan en Europa a la mioglobina. Pero hay un sinnúmero de biomarcadores que vamos a revisar algunos de ellos. Biomarcadores, valor pronóstico, estos dos que son los más importantes, se utiliza hasta para cuestión renal, ¿no? Eso también se conoce. También cuando hay presencia isquémica, y acá la que se está utilizando es la albúmina, modificar los biomarcadores también, la interleuquina 6. ¿Y qué es el péptido natriurético? O sea, la síntesis y secreción de péptido natriurético es por la regulación neurohormonal e inmunitaria. Noradrenalina, endothelina, angiotensina, glucocorticoides, hormonas, tiroideas, factores de tumoral, las interleucolinas 1, 1 y 6. Y todos estos son los que provocan que se despierte. ¿De dónde viene? En este caso, sintetizado, ¿dónde lo? En miocardio ventricular. Como pro, péptido natriurético, tipo cerebral. Eso es lo que se le conoce. Y como Nate le mencionaba, para muerte súbita, si es bueno hacerlo, se utiliza mucho esto para insuficiencia cardíaca, infarto miocardio, disfunción ventricular. Es un screening predictor de la supervivencia post-infarto. Porque de un infarto viene la insuficiencia muchas veces, y acá lo que quieren ver es si realmente hay una sobrevida, ¿no es cierto? Post-infarto, sobrevida. Su corazón es funcionante, su corazón puede ayudarlo a vivir. Entonces, este es un previo para la muerte súbita, también para el infarto, la insuficiencia cardíaca, linfa, etc. Cuando aumenta entre los días 2 y 4 de isquemia, hay un aumento de estas natriurético, y sobre todo este PRO, NT, PRO, B, etcétera, que se refiere a la parte de lo que es miocárdico, es un mal pronóstico. Si esto sube, es un mal pronóstico. Es lógico, ¿no? Porque ahí hay una situación ya de insuficiencia cardíaca. Y es lo que se está usando actualmente, solamente mencionarlo, lo vean con tranquilidad. La proteína C reactiva también es otra de las pruebas que se están usando. Y yo recuerdo mucho, eso está, más o menos 10 años comenzaron a usar esto para los problemas cardíacos y a montones. Ahora ha bajado un poco, pero ese tiempo, ¿no? Y valores de proteína C reactiva se relacionan directamente con angina inestable, necrosis, en este caso, también junto con el dosaje de interleuquina 6. Eso está dando lugar que hay una situación de necrosis. Pacientes con niveles de proteína C reactiva
ultrasensible, mayor de 3, angina inestable. Y tiene un mayor riesgo de muerte, a sufrir lógicamente un infarto. Y vemos nosotros también acá, si estos pacientes tienen por encima de 10, hay 2 veces la más mortalidad. O sea, cada subida significa duplicar el porcentaje de mortalidad en los pacientes. ¿Para qué nos es útil? ¿Y para qué usan en este caso el cardiólogo, y no solamente el cardiólogo, hasta la pediatría utiliza mucho? Las concentraciones elevadas del PCR, pacientes asintomáticos, es un marcador predictivo de un infarto. Marcador predictivo. ¿Okay? Predictivo. También el PCR está referido a ser un elemento de respuesta inflamatoria. Eso lo vemos nosotros, que lo vemos en todos los enfermedades de tipo inmunológico, ¿no? Permite ver una patogénesis que está provocando inestabilidad, en este caso, que es de la placa ateroma. Puede aumentar en este lapso cuando se ve que la placa está alternando, si puede haber un émbolo, entonces hay un aumento de este proceso de rotura en 48 horas. Entonces, esto se está utilizando para un marcador predictivo de un infarto. ¿Qué hay con la interleuquina? Quiero o no, a pesar de que ya se conoce esto hace muchos años, se trabajó mucho acerca de esto, se sabe que los elementos, sobre todo esto, que son producidos por estos elementos, esta interleuquina, pero se sabe que es la principal citocina procoagulante, ¿no? Coagulante. Amplifica la cascada inflamatoria, o sea, si hay una lesión endotelial, lo va a marcar más. Entonces, es un gran interventor de ¿quién? El proceso enterotrombótico. Porque va a provocar también la inestabilidad, el punto del PCR también, va a marcar esa inestabilidad también del ateroma. Entonces, hay bastante trabajo de esto, pero ¿cuál es el gran problema, no? Que todavía no se usa con facilidad. Todavía no hay una guía para determinar esto, pero se sabe que si esto aumenta, el desprendimiento de un ateroma a un buen émbolo es casi a las 6 horas. Debería utilizarse esto en estos casos de pacientes, ¿no? Para evitar una muerte segura en este caso, ¿no? Un infarto de ese tipo. Y esta es otra de las pruebas que se está mencionando también, ¿no? Glucógeno fosforilasa, se están usando en otros lugares, en Europa. Esto tiene un componente también metabólico, está liberada a la circulación más o menos a las 2 a 4 horas después de iniciada la isquemia miocárdica. Y regresa a valores normales después de 1 a 2 días. Su detección se hace mediante técnicas bastante, no digo complicadas, pero sí una técnica diferente. Se sabe que este glucógeno fosforilasa isoenzima B es mucho más sensible que la CKMB. Tampoco se está utilizando aquí, no conocemos mucho acerca del manejo de esto, pero ya utilizamos otro. Otra de las cosas que se está utilizando también, que ya tanto en Colombia como en Chile se está utilizando en pacientes también con problemas cardíacos, son las vesículas circulantes. Esto sí se está trabajando. Como le digo, en Chile ya, estos son trabajos de Chile y de Colombia, son microvesículas. Y esto tiene que ver que cuando viene un evento isquémico, ¿qué sucede? Que es la antesala, pues, del infarto. Son como si fuera unas vesículas que se desprenden, ¿no? A ese nivel en este caso, del miocardio. Sus componentes son estos. Estas microvesículas tienen proteínas, lípidos, material genético, ADN, ARN, etcétera. Tienen todas esas particularidades como si fuera un
un soma, ¿no? Un fago, como un fago así, que se come algo, eso se desprende. Estas microvesículas tienen estos componentes. Y esto está hablando de que hay destrucción, pues, celular. Y esto se presenta, miren, son exosomas, centinelas, preparados para remodelar tejido, respuesta a la alteración, destrucción de la matriz celular, activando vías de protección en caso del infarto del miocardio. Ahí en ese momento que comienza a desprenderse, y esto ya es de bastante cantidad, debería ya uno pensar de que está apareciendo ya no solamente una isquemia, sino también una necrosis. Entonces, nos está ayudando, esta prueba está ayudando a mejorar la sobrevida del paciente, ¿no? Y acá hay algunas cosas, cómo se utiliza, es un sistema tipo PCR, pero que ya, como le digo, ya se está utilizando desde el 2018 en Chile. Y esto también se está utilizando en Colombia, esos diagnósticos preventivos para evitar el problema. Ahora, a terminar, y que hemos visto la troponina, que es la estrella, CKMB, tiene su particularidad también de apoyar, sobre todo en estas anginas inestables, el PCR, que es un predictivo, el péptido natriurético, que también es como una especie de predictivo, nos utilizamos mucho en el infarto silente. Tenemos nosotros, no digo muerte súbita, en el infarto silente tenemos a los diabéticos, con toda esa patología también en la cual vemos nosotros con bastante frecuencia, la mioglobina que se utiliza como un marcador de reinfarto, ¿no? Y vemos ahorita por qué esto, ¿no? Y yo también me daba la cuenta de que, ¿por qué estamos viendo esto? No solamente por fama. Esto ya, el perfil lipídico ya lo piden en UCI, ¿no? Y como yo le comentaba a un grupo de mis alumnos, decía, lo piden en UCI ahorita porque también yo les negaba eso, ¿no? Como un colesterol, ¿no? Hasta que ya entendí por qué, ¿no? Y entonces ya ahora no se le hace, ya del año de hace 2 años no se le hace problema a los de la UCI pidiendo esto, ¿no? Pacientes de IMA ingresados 24 horas del inicio de los síntomas. Hay que hacer el tratamiento hipercolesterolemiante, ¿sí? Es una prevención primaria, mejora la función arterial e inhibe la formación de trombos. Esa es la razón. Y también tenemos que aprender, pues. Los pacientes ingresados después de 24 a 48 horas, ¿no? En ese lapso se le hace el perfil lipídico. Y luego a las 8 semanas también después del infarto. Quieren ver que lo que le queda al paciente, pues, no se comprometa mayor con otra carga de un ateroma y luego un émbolo. Entonces, ahí vigilan el colesterol y vigilan todo ese perfil para evitar eso. Y la idea justamente es evitar un nuevo infarto. ¿Ok? La otra situación también que también aprendimos ya hace varios años atrás fue los leucocitos, ¿no? Y era que a 2 horas siguientes de inicio del dolor torácico alcanza un máximo de una leucocitosis. Y luego al 2 a 4 después del infarto, ¿no? Luego entre 2 y 4 días después del infarto, igual está subido. Luego tiene que comenzar a bajar del 4º día en adelante, hasta volver a la semana. ¿Hay una leucocitosis en un infarto? Sí. Y eso es lo que tenemos que ver. Y han visto ellos, por ejemplo, ¿no? Picos de 12.000 a 15.000 leucocitos en un infarto. Y que eso, para que tenga una buena evolución, más o menos tiene que estar bajando segundo, tercero, cuarto, hasta la semana bajar. Si progresa, eso mayormente, si progresa y llega hasta 20.000 o quizás más, se están hablando de un infarto con extensión. O sea, ya no solamente esto que va a valorar la prevención y la función arterial, evitando la formación de trombos, sino también esto está valorando que también que el infarto no sea demasiado extenso, porque es una respuesta inflamatoria en términos, ¿no? Cuando manejamos esto. Entonces ya los de UCI ya saben que esto tienen que hacerlo de esta manera, ¿no es cierto? Entonces ya nos piden perfil lipídico, lo hacemos. La evaluación del paciente que ha tenido problemas cardíacos, están
a la segunda hora, ¿no? Inmediato, ¿no? Inmediatamente le hace un hemograma, luego a las 2 horas le hace un hemograma y luego recuerden que a un paciente en UCI se repite 2 o 3 veces los exámenes para ver su evaluación. 6 o el día siguiente, se le pide otro, vemos que los leucocitos comienzan a bajar, estamos tranquilos. Pero si ellos comienzan a subir, la extensión de la necrosis es muy extensa. Solamente mencionar por último que las causas de arteriosclerosis no solamente se dan aporte de lípidos, ¿no es cierto? También se tiene que descartar la situación genética, también se tiene que descartar las patologías, que una de ellas definitivamente la diabetes, eso lo vemos nosotros con frecuencia, y también aquí tenemos que ver que hay un mal funcionamiento también por la homocisteína del endotelio, y lo que se está manejando actualmente es, como diagnóstico en otros países, las lipoproteínas. ¿Ok? Los APO, etcétera. Y todos esos elementos previos a LDL, HDL, esas, en los kilomicrones inclusive, ya hay dosaje de componentes también de ellos. Entonces, para evitar que haya una carga y un depósito. Y como les mencionaba, como que sencillo es valorar un paciente pidiendo si tiene problema cardíaco, un hemograma, y pedirle un PCR, etcétera, entonces para valorar realmente su evolución del paciente. Entonces, esto es lo que tenemos que por lo menos reconocer, cuál es la utilidad inmediata de cada marcador, y recordar que el infarto al miocardio, dentro del síndrome coronario en general, es una historia buena, ¿no es cierto?, con toda la clínica evidente, un electrocardiograma, sobre todo lo que son con elevación del ST, sobre todo en eso, que es inmediato para hacer la trombolisis. Y en caso de los biomarcadores, ya en ese caso, con esta elevación del ST, es para confirmar nada más. Y en el caso de la no elevación del ST, sí hay necesidad de manejar. Aparte del electro es lo importante son los biomarcadores. Y esto va a dar lugar a que se le dé a tiempo también la trombolisis. Menor de 40, ¿no? En el lapso que no pase mayor de 40 minutos, no 4 días, sino tiene que darse esto porque si no, no hay una buena respuesta. Y luego vigilar los lípidos, que también al final es importante. ¿Ok? ¿Qué prueba es importante? Para predictivo, PCR. ¿Qué prueba es importante para prevenir una muerte silente? Natriurético, el calcio y la parte genética. Es lo que es importante conocer. Y en el infarto silente, ya lo hemos mencionado, hay condiciones de edad, sexo, problema renal, hemoglobina glicosilada, y es un paciente diabético. Es el gran porcentaje. Y la troponina es la estrella, de todas maneras, a los cardiólogos manejan solamente en el caso de las troponinas. ¿Ok? Entonces, eso es todo. Ya nos vemos dentro de un rato a los 10 minutos. Creo que no hay más por acá, me parece. Es una de las... Ok. Buenas tardes.